En el año 2021 celebramos, conmemoramos, recordamos el bicentenario de nuestra independencia, de la proclamación de nuestra independencia, porque como sabemos, ese proceso duró hasta 1824, ¿no? Cuando se termina de cerrar la independencia de nuestro país con la batalla de Ayacucho. Ese bicentenario lo celebraremos próximamente. Ahora bien, entre 1821 y 1824 ocurrieron varias cosas, ¿no? Hace poco hemos recordado el bicentenario del sacrificio de José Olaya, por ejemplo, y también en el 2023, en septiembre, de hecho, del 2023, se cumple el bicentenario de la llegada de Simón Bolívar a nuestro país, que en ese entonces era una naciente república. Él llegó, de hecho, para darle la estocada final al proceso de independencia. Se quedó en el Perú durante 3 años. Hoy día vamos a contarles qué hizo en ese periodo. Estamos en la Plaza de los Libertadores, en el distrito de Pueblo Libre, delante de este magnífico busto al Libertador, y desde aquí comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Simón Bolívar llegó al Perú en septiembre de 1823. Ya había pasado mucho tiempo, desde el 28 de julio de 1821. La llegada de San Martín había despertado grandes expectativas, pero un año después de aquella jubilosa proclamación, el militar argentino no había logrado ninguno de sus 2 objetivos principales: expulsar a los realistas del territorio nacional e implantar una monarquía constitucional. En esas circunstancias se produjo el encuentro de los grandes líderes sudamericanos, en lo que se conoció como la Entrevista de Guayaquil, a fines de julio de 1822. En esas famosas conversaciones, San Martín le pidió ayuda a Bolívar para culminar con la guerra de independencia en el Perú. Finalmente, no llegaron a ningún acuerdo. Para comprender la llegada de Simón Bolívar al Perú, debemos remontarnos a ese encuentro. Ahí es que se decide que San Martín va a regresar al Perú, se va a retirar, va a renunciar al protectorado y va a abandonar el país, y que va a venir Bolívar con el ejército gran colombiano a ver la culminación del proceso de emancipación. Pero para ese momento ya han pasado 2 hechos bien importantes en la trayectoria política de Bolívar. Primero es el triunfo de la batalla de Pichincha en mayo del 22, con lo cual se libera lo que es ahora el Ecuador, la audiencia de Quito, y él completa su proyecto de la Gran Colombia, que eran Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿no? Y en segundo lugar, él ha logrado de alguna manera pues controlar a la Junta de Guayaquil y articularla a la Gran Colombia. Entonces Guayaquil, que era un puerto en disputa entre San Martín y Bolívar, termina siendo tomado por el proyecto de la Gran Colombia y por Bolívar, y es ahí que se produce la entrevista, cuando ya Guayaquil forma parte de la Gran Colombia, ¿no? Entonces estamos en una situación de ventaja que tiene Bolívar frente a una situación de desventaja en la que está San Martín, ¿no? Luego de la entrevista de Guayaquil a San Martín, le quedó la cosa clarísima. Regresó al Perú, convocó a nuestro primer Congreso Constituyente y renunció al protectorado. Se marchó de Perú en septiembre de 1822 y un año después llegó Bolívar. Ahora bien,
en ese año también pasaron cositas, ¿no es cierto? La Junta Gubernativa que quedó al mando de nuestro país organizó una expedición con el fin de expulsar a los realistas del territorio nacional. Esta campaña a puertos intermedios resultó un rotundo fracaso. Ya estábamos en enero de 1823. El año 23 es un año particularmente convulso. Tenemos las campañas a intermedios en el sur, una primera campaña que falla, que fracasa y que lleva a un golpe de Estado por parte de Gamarra y Santa Cruz, que van a instalar a José de la Riva Agüero en la primera presidencia. Estamos también en el bicentenario de esa presidencia de Riva Agüero, que organiza una segunda campaña a intermedios que también inicialmente va a parecer más exitosa que la anterior, porque tienen una victoria en Cepita, porque llegan hasta La Paz y hasta Oruro, Gamarra y Santa Cruz, pero Riva Agüero se ve completamente cercado por Canterac, la ciudad es tomada en junio del año 23 y entonces se va a dividir el gobierno independiente. Riva Agüero se va a mudar a Trujillo y en ese momento Sucre ya va a estar en el Perú. Bolívar no llegó al Perú de buenas a primeras, no. Él primero mandó a su hombre de confianza, el general Antonio José de Sucre. Sucre llega a finales de mayo del 23 y encuentra una situación caótica en términos políticos, ¿no? Dice que hay dos presidentes, uno está en Trujillo, el otro está en Lima, que está el Congreso Constituyente y dice, y la parte militar gobierno yo, o sea, gobierna Sucre. Y le parece pues un desorden político terrible, hablan de anarquía incluso, ¿no? No se la pinta muy bien a Bolívar, pero a pesar de todo eso, Bolívar va a venir 4 meses después, pero absolutamente enterado de cómo está funcionando el Perú, de las facciones que hay, de los problemas internos que han habido en el Congreso con Torre Tagle, con Riva Agüero, ¿no? Porque ha mandado antes a Sucre, ¿no? Y bueno, incluso ya tiene un mapeo de lo que es el norte del Perú. Se ha dado cuenta ya que el Perú está dividido, que la zona que ocupan los patriotas es el norte, ¿no? Y la zona que ocupa la Serna, que se ha desplazado hasta el Cusco y donde está gobernando como que si siguiera funcionando el virreinato del Perú, es la zona realista, ¿no? Entonces ya lo tiene muy claro y ya ha mapeado el norte peruano, ¿no? Porque incluso le da consejos a Sucre de dónde deben poner las guarniciones, de qué espacio deben tomar, etcétera, en el norte, ¿no? Que le parece más seguro. El Congreso peruano le cursó una invitación a Bolívar para venir al país y hasta mandó a 2 representantes para recogerlo en Guayaquil. El protocolo dice que lo tienen que ir a traer. Entonces, que quede muy claro que él no viene a la fuerza, sino que ha sido invitado. Y ese tema de ser invitado le importa mucho porque trata de respetar mucho el protocolo, las instituciones, y entonces eligen 2 delegados que van a ir hasta Guayaquil a traerlo. Y van a ser Olmedo, que es guayaquileño, y que ha sido representante del Perú en las Cortes de Cádiz, cuando Guayaquil pertenecía al Perú, ¿no? Durante las Cortes, durante el gobierno de Abascal, y el otro es Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Ambos llegan a Guayaquil y se embarcan con Bolívar al Perú, ¿no? Y en el trayecto ya Bolívar tiene mucha cercanía con Sánchez Carrión. Ahí comienza la amistad que va a perdurar hasta el final de los días de Sánchez Carrión, que muere el 25, Bolívar se va del Perú el 26, ¿no? Y va a ser algo que va a durar durante todo su gobierno, haciéndolo ministro y teniéndolo siempre al lado como asesor, como consejero, ¿no? El 1 de septiembre de 1823, Bolívar llegó al Callao. Su recibimiento fue apoteósico. Cuando llega, efectivamente, Torre Tagle, que está a cargo del gobierno, ha desplegado pues una recepción espléndida, con cañonazos, están todos los balcones con mantos, iluminada después en la noche la ciudad, ¿no? Y hay una inversión importante en la recepción. Es recibido
con 21 cañonazos y una gran cantidad de militares y políticos. La presencia de él es tan importante que incluso vienen personalidades de provincias a verlo. Para nadie es una sorpresa de que a él le gustaba mucho tanto el teatro como los toros. El problema es que bajo un contexto tan difícil como es Lima, en esta etapa de la independencia, no habían toreros y se manda a traer a un famoso guerrillero de Ica para que haga las veces de torero en la plaza de Hacho. Van a haber festividades, incluso en el teatro se dice que cuando se anunció que Bolívar iba a presenciar una obra teatral, todos los palcos se terminaron agotando porque toda la élite de la ciudad de Lima quería estar cerca del Libertador y él va a ocupar el denominado palco presidencial. Las celebraciones por la llegada de Bolívar se extendieron por varios días. A la semana que él llega hay un banquete con todos los notables de Lima, digamos, autoridades y personas de la clase alta. Y lo interesante de este banquete es que, bueno, van a hablar ponderándolo y diciendo que viene a liberar el suelo de los incas, ¿no? Y que es un hijo directo. Y entonces, lo interesante de acá es que va a estar Bernardo O'Higgins presente en el banquete. Bernardo O'Higgins ha llegado el 28 de julio, exiliado al Perú, porque lo han derrocado el gobierno conservador en Santiago de Chile, ¿no? Y entonces, prácticamente 2 meses después está llegando Bolívar y coinciden. Y va a haber un brindis de O'Higgins hacia Bolívar y un brindis de regreso dentro del protocolo nuevamente de Bolívar hacia O'Higgins. Y ahí ya O'Higgins trata de solicitarle a Bolívar que le permita participar de las últimas batallas, participar de las últimas campañas. Y Bolívar le dice, luego le va a escribir que va a ser un honor para el ejército gran colombiano contar con una persona de la talla de O'Higgins, ¿no? Y que por supuesto se siente muy honrado de que quiera participar, pero no lo convoca, ¿no? No lo convoca a Junín y tampoco lo convoca a Ayacucho. Y esto va a ser un resentimiento de O'Higgins, ¿no? Que luego le va a escribir a Miller y le va a decir que habiendo gestado la expedición libertadora en Santiago con fondos, etcétera, que él propició, no lo hayan dejado participar de las batallas finales. Cuando Bolívar llegó al Perú, nuestro país atravesaba momentos de caos, anarquía, desorden. El ejército prácticamente había desaparecido y las arcas de nuestro país, es decir, la platita, era prácticamente inexistente. Para colmo, para rematarla, a inicios de 1824, los realistas volvieron a ingresar a la capital. En este contexto, Bolívar se va al norte de Lima, a Pativilca, y ahí cae gravemente enfermo. El hombre termina postrado en una cama. Y es en ese momento que su secretario aprovecha para preguntarle, general, ¿qué vamos a hacer con esta situación, con este caos que acabo de relatar? A lo que Bolívar respondió, triunfar. Bolívar a inicios del año 24 ya se encontraba enfermo, se encontraba en Pativilca. Entonces ya él quería pues buscar la forma de organizar un ejército unido que él debía pues entrenar, ¿no es cierto? Y darle pelea a ese poderoso ejército que estaba acantonado en el centro del Perú. Entonces ya para febrero del año 24 él logra sacar las pocas tropas que tenía en la capital y llevarlas hacia el norte para después entrenarlas militarmente y dar esa gran pelea que fue en Junín, ¿no? Yo creo que la capacidad de Bolívar está tanto en su manejo que tiene de la tropa, de los individuos que conformaban el ejército, ¿no? Y que además ganarse la confianza de esos individuos para que combatan junto a él, ¿no? Combatan bajo sus órdenes.
En medio de este contexto, Riva Agüero conspiró junto a los realistas para expulsar del país a Bolívar y por eso fue enviado al destierro. Por su parte, Torre Tagle se encerró en el Real Felipe, donde más tarde moriría de escorbuto. Fue así que Bolívar inició un gobierno dictatorial sin Congreso y con solo un ministro, Faustino Sánchez Carrión. A continuación, nombró a Sucre como comandante general del Ejército Unido Libertador. La relación de Bolívar con la población limeña va a ser algo tensa, porque él va a enfatizar o priorizar la relación de una élite ilustrada y no una élite nobiliaria. Y ahí van a haber tensiones con especialmente dos figuras, José de la Riva Agüero y también Bernardo de Torre Tagle. Sí, cuando Riva Agüero, por ejemplo, se va a encontrar en el norte, él va a entablar negociaciones políticas con el virrey La Serna. Y esto va a ser considerado por Bolívar como un acto de alta traición, ¿okay? Pero también va a ser algo similar lo que va a suceder con Torre Tagle, que también va a tratar de entablar negociaciones políticas con el virrey La Serna en miras a este temor de la figura y del poder que estaba empezando a obtener Bolívar en el Perú. Entonces, era ese temor a una pérdida de los privilegios, pérdida de poder de esta élite nobiliaria a la cual Bolívar estaba totalmente en contra, porque representaba en cierta forma también este proyecto monárquico que San Martín había tenido. Y hay que tomar en cuenta que Bolívar enfatizaba o buscaba un proyecto republicano. Y Bolívar va a finalmente llegar en septiembre, cuando el Congreso peruano está dividido entre representantes en Trujillo, representantes en Lima, y donde se va a seguir debatiendo la primera constitución peruana, que finalmente se va a dar en noviembre del año 23, a poco tiempo de la llegada de Bolívar. A Bolívar se le hace muy tempranamente dictador. El año 24 está totalmente tomado por la guerra. Él va a mudar la guerra al norte del Perú, a Trujillo, a Cajamarca, a Huaraz. Van a darse las batallas más importantes. Aquí, a la entrada de la Quinta de los Libertadores, están estos dos bustos, ¿no es cierto? Este de Bolívar y este de San Martín. Ambos fueron grandes líderes continentales. En el Perú también teníamos grandes líderes, ¿ya? Pero no alcanzaron esa talla continental, quizás porque teníamos grandes líderes militares por un lado y grandes líderes políticos por el otro. No existían figuras que aglutinaran estos dos campos, lo militar y lo político. Cosa que sí tenían estos dos señores que están aquí detrás de mí. Bolívar es un líder completo, él es un hombre cuajado en más de una década de batallas, él ha recorrido todo el continente americano, ha viajado a Europa, ha conocido a líderes de todas partes, ha estudiado mucho, uno de sus libros favoritos es El Príncipe de Maquiavelo, además de todos los clásicos romanos. Entonces él es un hombre de su tiempo, pero muy embebido en las tácticas militares, en el estudio militar y en la práctica de eso. Y es un conocedor de personas también. Él es muy hábil para poder entender cómo se hacen los juegos de poder y eso lo logra llevar al mejor puerto, situaciones muy complejas. Acá se me recuerda una frase de Clausewitz, ¿no? La política es la continuación de lo militar, de la guerra, ¿no? Entonces no podemos nunca dejar de pensar de que la guerra no es un proceso social ni económico, claro, incluye eso, pero fundamentalmente es un proceso político, ¿no? Y Bolívar desde muy joven comprende eso, y por eso es que tiene una formación militar, pero también política. Y además yo creo que tenía un talento para la política, ¿no? Hay muchas cosas que uno le puede criticar, que uno le puede cuestionar, pero yo creo que sí, su capacidad como conductor, como militar, está fuera de cualquier duda, ¿no? La principal tarea que se propuso Bolívar fue la de crear un ejército sobre la base de la división colombiana. Había que conseguir dinero a como dé lugar. Por eso se pidió un préstamo a Gran Bretaña y además se requisó bienes a las iglesias y a las haciendas, como mulas y ganado. Entonces, el gran genio de Bolívar fue crear un ejército casi
de la nada, a puro punche. Lo que se ve en las cartas de Bolívar con mucha claridad es cómo él se dedica minuciosamente a todo lo que es el proyecto de guerra. Él centraliza toda la administración en un ministerio de guerra, se dedica a cuántos caballos, el tipo de forraje, las mismas herraduras, es decir, es un hombre dedicado a los detalles. Y una de las medidas más exitosas que toma Bolívar en cuanto a la guerra es trasladar a sus tropas a la sierra norte del Perú y las entrena en altura, en Cajamarca y en Huaraz principalmente. ¿Por qué? Porque se tienen que enfrentar a un ejército que está en los Andes peruanos y que no hay ninguna otra manera de enfrentarlo. Él ya ha hecho hazañas militares muy grandes y esta decisión táctica, si se quiere, además con la posibilidad de seguir recibiendo tropas desde Colombia, le da la posibilidad de enfrentarse a los realistas en Junín y vencerlos muy rápidamente en una batalla sorpresiva casi a los pies del lago Junín, y luego van a presionar hasta Huamanga, hasta Ayacucho, cercándose, atravesando, persiguiendo y movilizando a las tropas realistas, pero no pensaba Bolívar en diciembre del año 24 que la batalla sería sino hasta el 25, pasada la temporada de lluvias. El 6 de agosto de 1824 se obtuvo la victoria patriota en la batalla de Junín, el paso previo para lo que sucedería en diciembre en Ayacucho. Luego de eso, Bolívar retornó a la costa con una parte menor del ejército y pudo recuperar Lima. Bolívar no tenía una idea centralista, sino esta idea de poder llevar la guerra hacia la sierra y eventualmente culminar el conflicto, un conflicto que se había prolongado ya casi por 3 años. Y es así que él, junto con Sucre, van a emprender la campaña de primero Junín, van a lograr esta gran victoria y van a obligar al general realista Canterac a huir hacia el Cusco. Pero el problema es que en ese sentido Bolívar, también viendo un poco la inestabilidad política que existía en la costa y también por los achaques de la salud, no va a participar en Ayacucho y va a encomendar a Antonio José de Sucre el mando del Ejército Unido Libertador. Un ejército que va a estar conformado, si bien en su mayoría por soldados gran colombianos, también va a tener en sus filas a soldados chilenos, soldados provenientes de las Provincias Unidas del Río de la Plata y también a gran parte de la población peruana. El 9 de diciembre de 1824 se produjo la gran victoria en la batalla de Ayacucho, obtenida por el ejército patriota al mando del general Antonio José de Sucre. Se entiende que el ejército libertador no era un ejército netamente extranjero, sino era un ejército de una visión americanista que, al tener también peruanos, formaba parte de una guerra civil, y eso es lo que se puede entender como la misma independencia. Y hay que tomar en cuenta también que el ejército realista no estaba conformado en su totalidad por españoles. Si bien la oficialidad para ese momento sí era española, parte o el grueso también del ejército estaba conformado por peruanos leales al rey. Y el grueso de las tropas que llegan a Junín y Ayacucho es peruana, básicamente peruana. La oficialidad sí está compartida, ¿no? Pero la tropa era básicamente peruana, indígenas peruanos, ¿no? Porque el indígena tiene una cualidad muy importante para las guerras, para las instituciones armadas. El indígena es considerado el mejor soldado para caminar en los Andes, es nativo de los Andes, entonces es su hábitat natural y puede hacer marchas muy largas porque no le afecta la altura. Entonces esa es la ventaja y por eso es que preferían tropa nativa peruana, indígena. El 26 de diciembre de 1824, Bolívar fue nombrado presidente vitalicio del Perú, en reconocimiento por la derrota del ejército español y por la firma de la capitulación de Ayacucho. Luego,
Bolívar llamó a elecciones para un nuevo Congreso, que se instaló en febrero de 1825 y le renovó el mando. El Libertador nombró esta vez a 3 ministros, José de la Mar, Sánchez Carrión y el venezolano Tomás de Heres. En el Perú se produjo un verdadero culto a la figura de Bolívar, que fue considerado por muchos, incluso por muchos de nuestros líderes, como un semidios. Este es el jardín de la Quinta de los Libertadores, que si ustedes siguen el programa ya sabrán dónde está, ¿no es cierto? Bueno, aquí fijaron su residencia, primero San Martín y luego Bolívar, cuando vivieron en el Perú. Esta zona en ese tiempo era conocida como Magdalena Vieja, hoy se llama Pueblo Libre, y era un lugar alejado del centro de la ciudad, una suerte de casa de campo, por decirlo de alguna manera. Y tanto San Martín como Bolívar prefirieron quedarse aquí, en este sitio tan hermoso, tan apacible, tan bucólico. Yo también, sin duda, hubiera preferido quedarme aquí, en la Quinta de los Libertadores. ¿Quién no? El gobierno de Bolívar comienza después de Ayacucho, ¿no? Es bien interesante porque hay registros de las movidas que él hace después que se da Ayacucho, que él está en Lima, está en la Casa de los Libertadores, esta casona de la Magdalena, ¿no? Y inmediatamente comienza a hacer compras, ¿no? Compra vajilla, compra cubertería, y esto es para celebrar, ¿no? Porque hay que celebrar Ayacucho, ¿no? Y él asume el gobierno a finales del 24 y realmente su régimen comienza el 25, digamos, ¿no? Y invierte en mejorar la casona, en darle iluminación, en ir a ceremonias también públicas, digamos, donde sea visible, para lo cual invierte en las carrozas y en toda la parafernaria importante que demuestre que él es el presidente. Aquí mismo, en la Quinta de los Libertadores, que está, ya sabemos, al lado del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que queda en Pueblo Libre, encontramos este fabuloso retrato de cuerpo entero de Bolívar. Fue realizado por un artista afroperuano, de hecho, específicamente mulato, llamado Pablo Rojas. Este cuadro data de 1825 y por esa fecha se deduce que Simón Bolívar posó para el artista. Otra cosa interesante es que da una ley donde pide que todas las municipalidades tengan un cuadro del presidente Bolívar, ¿no? Entonces, aquí se pinta un cuadro a pedido, ¿no? Para la municipalidad, para el Cabildo de Lima, ¿no? Y es un cuadro que está ahora en el Museo de Pueblo Libre, que lo pinta un pintor mulato, Rojas, ¿no? Y cada municipalidad entonces va a tener un retrato de Bolívar. Luego de la victoria en Ayacucho, Sucre se dirigió al Alto Perú, actual Bolivia, para consolidar la campaña militar en esa región, donde se encontraba el general realista Pedro de Olañeta. Luego de derrotar a Pedro Antonio Olañeta a inicios de 1825, se va a dirigir al Cabildo de La Paz y ahí va a escribirle a Bolívar consultando qué hacer con el territorio. Y Bolívar le va a decir a Sucre, en una misiva, que siga la voluntad popular. Ahora, Bolívar en verdad creía que la población altoperuana iba a terminar decidiendo reunificarse con el Perú en un territorio como lo que había sido el virreinato peruano previa a la fundación y creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776. Sucre va a seguir las instrucciones de Bolívar, pero para, se puede decir, mala suerte de Bolívar, la población va a decidir no pertenecer ni a Buenos Aires ni pertenecer al Perú y crear una nueva república autónoma de ambos territorios. Y ahí se va a crear y se va a fundar
la República de Bolivia. Ahora, Bolívar incluso le va a recriminar esta acción y Sucre se va a justificar diciendo que él siguió las instrucciones de hacerle caso a la voluntad popular de la población, ¿no? Ahora, se le va a dar el nombre de Bolivia en honor, sí, al libertador Simón Bolívar, pero no es una decisión que él haya tomado ni que tampoco haya querido. ¿Por qué? Porque lo que buscaba Bolívar también, eventualmente, ya a partir de 1826, era consolidar su plan de la Federación de los Andes. Concluida la Guerra de Independencia y cuando su figura se encontraba en su máximo esplendor, Bolívar emprendió un largo viaje por el sur del Perú. Partió de Lima en abril de 1825. En mayo ya estaba en Arequipa y en junio en el Cusco. Se quedó allí hasta fines del mes de julio. Lo que él manifiesta prácticamente de inmediato es que quiere conocer el sur andino, ¿no? O sea, a diferencia de San Martín, que se mantuvo bastante encapsulado en la Quinta de los Libertadores, Bolívar dice que tiene dos objetivos que quiere llevar a cabo, ¿no? En términos de viajes, digamos. El primero es conocer el Cusco, conocer la ciudad imperial, la capital del Imperio de los Incas. Y el segundo, subir a Potosí, ¿no? Entonces, a pesar de que tener una salud frágil, ¿no?, que no lo permite estar en Ayacucho, por ejemplo, emprende este viaje, hace una primera parada en Arequipa. No le gusta Arequipa porque dice que está muy llena de godos, porque efectivamente quienes lo recepcionan son personas vinculadas pues a lo que ha sido el servicio real, ¿no? Entonces no se siente tan cercano en Arequipa, pero en el Cusco está realmente asombrado, ¿no?, de ver las calles del Cusco, todos los elementos que hay todavía del periodo de los incas, ¿no? Entonces queda asombrado, dice, esta es una ciudad de una riqueza asiática, ¿no? Además que en el Cusco, aunque ha estado la Serna hasta el 24, hasta diciembre del 24, ahí en el Cusco como bastión realista, ya cuando llega Bolívar el 25 están digamos, con una postura muy a favor de Bolívar y de la República Peruana, y lo reciben, hay una serie de homenajes, e incluso le regalan pues esta famosa corona de laureles de oro, con perlas y brillantes, ¿no? Y le dan también algunos otros recuerdos en oro y en plata, conmemorando la batalla de Ayacucho. Fue en ese viaje de Bolívar al Cusco cuando la mariscala, sí, la esposa de Agustín Gamarra, que por entonces era prefecto de Cusco, fue en ese viaje, les decía, que la mariscala le organizó una coronación a Bolívar. En el momento en que la mariscala le puso la corona a Bolívar, él se la sacó y se la puso a ella. Toda una muestra de su galantería, de su carácter enamorador, pero también de lo buen político que era, porque él sabía que la mariscala gozaba de enorme popularidad en el Cusco. De hecho, este fastuoso evento le encantó a Simón Bolívar, que por entonces era el hombre del continente. Recordemos, además, que Bolívar era un gran admirador de Napoleón. De hecho, estuvo en la coronación de Napoleón en 1804. O sea, no estuvo donde coronaron a Napoleón, que fue en Notre Dame, pero sí estuvo en París. Él está muy inspirado en Napoleón. Bolívar es inspirado por la idea de que Napoleón es quien consolida la Revolución Francesa. Entonces yo creo que para Bolívar también él considera que él puede ser la persona que consolide la Revolución de la Independencia. Cuando él llega al Cusco, Gamarra es el prefecto del Cusco, un cusqueño, hace una ceremonia a Gamarra donde coronan a Bolívar con una corona de oro, brillantes y perlas. Lo hace su esposa, Francisca Gamarra. La corona se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Bogotá y uno puede ver cómo este es el momento de triunfo más grande de Bolívar. Él llega a la ciudad imperial a ser coronado como fue coronado Napoleón. En el Cusco,
Bolívar promulgó varios decretos importantes para la población indígena. Por ejemplo, dispuso la supresión del servicio personal obligatorio, la mita, y ordenó la entrega de tierras con títulos de propiedad a las comunidades nativas. Luego que está en el Cusco y que visita la ciudad, va a dar lo que se conoce como unas leyes a favor de la población indígena, ¿no? Y tienen que ver sobre todo con las tierras, ¿no? Con el trabajo, que se les pague por el trabajo, que no se les explote, que tengan las tierras que corresponden, ¿no? Y en ese momento Bolívar está muy convencido que quiere cambiar la situación. Él quiere que los indígenas del Perú, que las personas de origen peruano tengan acceso a la tierra, que sean propietarios de su parcela. Él está muy inspirado por el sistema agrario europeo, pero se encuentra en esto y da estos decretos indigenistas. Además crea el periódico El Sol del Perú y también va a entregarle pensiones a las hijas de algunos de los héroes de la Revolución de 1814, las hijas de Mateo Pumacahua. Y entonces él tiene todas estas medidas y está convencido que esto es una gran cosa. Pero las personas, los grupos, las comunidades indígenas en el Cusco y en toda la región sur no están tan convencidas, no quieren perder su territorio comunitario. Y luego va a ser Santa Cruz quien quede encargado de hacer catastros que decida que estas medidas no van a poderse llevar realmente a la práctica. Y Bolívar va a pasar a La Paz, donde va a redactar la Constitución acompañado de Sucre y de muchas otras personas que están muy entusiasmadas con la posibilidad de crear un nuevo sistema de gobierno. Después del Cusco, Bolívar pasó al Alto Perú. En agosto llegó a Puno, luego a La Paz y más tarde a Potosí, donde se ubicaba la más grande mina de plata del virreinato sudamericano. Y después de dar estos decretos, ¿no? Continúa viaje a Potosí, que es donde quiere llegar realmente. Cuando llega a Potosí, el que es intendente de Potosí es Guillermo Miller, entonces él ha organizado una recepción increíble y lo que quiere es subir al mineral, ¿no? Y efectivamente han colocado en el mineral las banderas de la Gran Colombia, incluyendo también, por otro lado, la de Argentina y la de Chile, ¿no? Y sube al mineral y ahí se le da un recibimiento y una ceremonia. Y luego de que está en el Alto Perú un buen tiempo, es donde redacta esta polémica constitución boliviana, que él habla de mi constitución cuando se refieren las cartas a la constitución boliviana. La Constitución de 1826 es conocida como la vitalicia, porque admitía un presidente con grandes poderes de carácter vitalicio. Y es una constitución muy interesante porque hace muchas innovaciones, trae innovaciones que Bolívar imagina para crear un gobierno más conservador. Bolívar fue siempre antimonárquico, pero todos decían, ¿cómo se puede ser antimonárquico y proponer una constitución donde el presidente va a ser presidente de por vida? Hay una contradicción interna en todo esto. Lo que dice en esta constitución es que se necesita una sucesión, ¿no? Y es cuando comienzan a tachar lo que es monárquico, porque está buscando una sucesión. Entonces, en la correspondencia clara de que cuando él estuvo en Haití con el presidente Petón, él tenía un sucesor, que no era familia, pero que era, digamos, alguien preparado para sucederlo en la presidencia de Haití, que era el primer estado negro, ¿no? en lo que era la América, digamos, en ese momento, ¿no? Y entonces se le ocurrió que era importante dejar un sucesor para que todos los proyectos que estaban en camino no se desmontaran, si fallaba la persona, si moría la persona o si tenía que abandonar el puesto.
Sin duda, la idea de una presidencia vitalicia y el sistema de sucesión le trajeron muchos problemas a Bolívar. Dice claramente que él no está con las sucesiones por sangre, que son las sucesiones reales, sino con una sucesión por méritos. El tema de la sucesión era diferente, porque no era una sucesión real por sangre, donde el rey dejó un heredero, sino era por méritos, alguien que estuviera formado dentro del proyecto, digamos, y pudiera darle continuidad al proyecto, ¿no? Entonces, es evidente que él había pensado en Sucre. Pero claro, el 30 va a ser un año climático porque a Sucre lo asesinan y también Bolívar fallece el 30, ¿no? Entonces es ahí donde colapsa este proyecto de la Gran Colombia. Pero la idea de la sucesión le trae muchos problemas, ¿no? La Constitución de 1826 solo funcionó alrededor de 50 días. Fue suspendida ni bien cayó el régimen bolivariano a fines de enero de 1827. Bolívar imagina esta como una constitución para una federación de todas las naciones que él ha independizado, incluyendo Bolivia, Perú y Colombia, porque Colombia en ese momento sigue siendo la unión de lo que luego se convertirán en Venezuela, Colombia y Ecuador. Entonces, él imagina que esa constitución lo va a unir todo. La Constitución finalmente se va a aprobar en el Perú en diciembre de 1826 y van a ser solo 7 semanas que la Constitución esté, digamos, en vigencia, lo cual en realidad quiere decir que esa Constitución no se llega a poner en práctica. ¿Y qué sucede? Son las mismas tropas colombianas las que se van a levantar. Bolívar ya ha dejado Perú para Colombia y se van a levantar en contra de la Constitución porque dicen que no creen que pueda existir o que no debe existir un gobierno vitalicio. Y entonces es ante esto que Santa Cruz, que ha sido dejado encargado por Bolívar, decide tomar las riendas del poder y abolir la Constitución del 26 y va a comenzar un nuevo proceso constitucional constituyente que va a terminar en la Constitución de 1828. Lo que buscaba Bolívar también, eventualmente ya a partir de 1826, era consolidar su plan de la Federación de los Andes. Una federación que buscaba agrupar a los territorios que él había independizado. Los territorios del norte, luego conformados como la Gran Colombia, Perú, pero Perú también vinculado a Bolivia. Y la creación de este nuevo territorio iba a terminar dificultando un poco sus planes, porque ahora tienes que negociar con un nuevo gobierno. Incluso con esta misma visión de la Federación de los Andes y posteriormente lo que fue el Congreso Anfitriónico de Panamá, era esta visión o una búsqueda de un panamericanismo, ¿no? Incluir a todos los territorios americanos para hacerle frente de cierta forma al poder de Brasil, Brasil todavía bajo la monarquía portuguesa, ¿no? Aunque ya se había independizado en 1822 de la corona portuguesa, entonces ya tenemos el imperio del Brasil, pero también hacerle frente a el poder que iba estando que iba a ganar o estaba ganando también Estados Unidos en el norte o la influencia también de México en la región. Entonces, claro, esta visión panamericanista de Bolívar al final termina siendo truncada. A mediados del año 1826, el norte de Sudamérica estaba convulsionado. Existía anarquía en Colombia, agitación en Venezuela. En ese contexto, a principios de septiembre de 1826, después de 3 años de su llegada, Simón Bolívar tomó la decisión de dejar el Perú. Lo que sucede es que Bolívar es un hombre de grandes ideas, pero él ha atravesado un territorio muy diverso, desde los llanos venezolanos, atravesando las sierras en la Nueva Granada, los territorios esclavistas de Popayán, los territorios indígenas de Pasto, el norte del Perú, Lima, con todo lo que es el boato virreinal, hasta llegar al Cusco y a La Paz. Es decir, él ha visto a toda la región y ha tratado de encontrar algo que pueda ser común, pero su idea de poder hacer una federación que abarque desde los llanos venezolanos hasta el sur de la actual Bolivia es realmente una quimera.
La Constitución vitalicia, entre otras cosas, despertó encendidas críticas que terminaron por derribar el proyecto bolivariano en América. En el Perú también, mientras está en el Perú, como que hay expectativas, pero sale y la caduca, ¿no? Y es el gran enfrentamiento que va a tener con Santander en Bogotá, ¿no? Cuando llega a Bogotá, que Santander ya ese es un punto de inflexión, ¿no? en la posición de Bolívar, y ellos ya habían tenido diferencias porque Santander defendía un Estado federal, mientras que para Bolívar era importante una república centralista. Entonces ya habían tenido una pequeña, digamos, diferencia, y acá con la Constitución Santander aprovecha para cuestionarlo, ¿no? Y decirle que esos son rasgos monárquicos y se piensa coronarse rey, ¿no? Y va a haber toda una orquestación en ese sentido que va a ser muy desfavorable a Bolívar, ¿no? Entonces él está bastante chocado, ¿no? Con este tema. El año 28 va a darse un conato en Bogotá en el que casi pierde la vida, ¿no? Y luego de eso ya la caja de resonancia es tan fuerte en su contra que realmente comienza con problemas de salud, ¿no? Y ya se retira pues a Santa Marta, ¿no? Donde va a fallecer el año 30, ¿no? La llegada de Bolívar al Perú fue fundamental para culminar el proceso de independencia. Ahora bien, como Bolívar era un gran líder y dueño de una personalidad tremenda, su figura, pues, hasta el día de hoy suscita admiración, pero también críticas, sobre todo por parte de los peruanos. Pero finalmente Bolívar fue un ser humano, como usted, como tú, como yo, con sus luces y sus sombras. Y como todo ser humano, también tuvo una vida personal, ¿no? Una vida particular, alejada de su vida profesional. De esa no hemos hablado el día de hoy, porque seguramente nos tomaría mucho más que un programa. Los dejo con la curiosidad. Nos vemos en la próxima.